Estimado Omar, muchas gracias. De igual modo, dar la bienvenida a todos nuestros participantes quienes nos están siguiendo en este segundo día, ¿no? De esta semana 2 de trabajo correspondiente a lo que es el diplomado en administración educativa, ¿no? Entonces, quizá es necesario realizar alguna recapitulación, ¿no? De lo que hemos avanzado el día de ayer y era referente a una norma, ¿no? Que rige lo que es el magisterio, ¿no? Como tal. Y ahí habíamos abordado aspectos, ¿no? Importantes referente a lo que es el reglamento del escalafón nacional, ¿no? Entonces hemos visto cuál es su objetivo, cuál es su finalidad, ¿no? Hemos visto también las características, ¿no? En este caso de cómo están desarrolladas este sistema, ¿no? De registro de docentes y administrativos, ¿no? Y también un poco hemos visto también cómo también en el marco de la Constitución Política del Estado, que es el derecho a la sindicalización, hemos podido, ¿no? Ver que en Bolivia el magisterio, ¿no? Como tal, está organizado, ¿no? A través de dos confederaciones, que es la Confederación de Maestros Rurales y lo que es la Confederación de Maestros Urbanos. Entonces, ya a lo largo de estas 3 jornadas de trabajo, hemos ido partiendo de lo que es la Constitución Política del Estado. Posteriormente, hemos visto lo que es la Ley 070. Y el día de ayer hemos visto lo que es el reglamento del escalafón. Entonces, como han podido ver, hemos ido, ¿no? Bajando de la norma fundamental que es la Constitución, hemos ido aterrizando, en este caso, a normativas más específicas que rigen el sistema educativo, ¿no? Entonces, y como también lo había mencionado anteriormente, no puede existir ninguna ley, ningún decreto supremo, ninguna resolución ministerial, ninguna resolución administrativa, o sea, ningún acto administrativo no puede existir si no es basado en la Constitución, ¿no? O sea, todo deriva de la Constitución Política del Estado. Es por ello, ¿no? Que llamamos que es la norma fundamental que rige, ¿no? El Estado boliviano. Entonces, hemos ido viendo lo que es cómo está organizado el magisterio, sus derechos, ¿no? Qué derechos tienen. Sin embargo, ahora vamos a abordar en aspectos ya más concretos referentes ya, ¿no? A la vida institucional, en este caso del ámbito educativo, y por supuesto a la labor docente, ¿no? Docente y administrativo. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar en esta jornada lo que es las disposiciones disciplinarias del personal docente y administrativo, ¿no? Y cuando nos estamos refiriendo a disposiciones disciplinarias, estamos, ¿no? Haciendo referencia a que todo actuar, ¿no? En este caso del personal docente y administrativo, está sujeto, en este caso, a responsabilidades. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, ¿no? Como la administración pública, quienes trabajan de médicos, quienes trabajan, en este caso, tal vez de contadores, trabajan, ¿no? En alguna función, ¿no? Específica. Entonces, todos están sujetos, ¿no? A lo que es una responsabilidad. ¿Ya? Entonces, ese aspecto es relevante, ¿no? Tomar en cuenta, puesto que en este caso como funcionarios, ¿no? Del Estado, como servidores públicos, también, ¿no? De nuestras acciones emergen también responsabilidades, ¿no? Entonces, y es lo mismo, ¿no? Que se aplica dentro de lo que es el sistema educativo. En este caso, dentro del sistema educativo, la labor docente, la labor del personal administrativo también está sujeto a responsabilidades en caso de acciones u omisiones, ¿no? Dentro de las funciones, ¿no? Que estos desempeñan. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir ingresando, ¿no? A este aspecto, ¿no? Disciplinario y también, ¿no? Vamos a ir enlazando a algunas disposiciones, ¿no? Que han sido emitidas casi, ¿no? En la gestión anterior, en la gestión 21, en la gestión 2022, ¿no? Que rigen en este caso el accionar, ¿no? Del sistema educativo plurinacional. Sí, entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio. Tal vez es importante, ¿no? Partir, ¿no? De que el magisterio,
¿no? El magisterio rural y urbano, ¿no? Respecto, ¿no? A la normativa que rige, ¿no? Su accionar es muy variado, ¿no? Y es por eso también que en algún momento no mencionaba que el tema educativo es un mundo bastante grande, ¿no? Es un mundo bastante grande, puesto que tiene muchas aristas en cuanto a su aplicación, ¿no? Y en el tema disciplinario es lo mismo. Y justamente, ¿no? Por la no aplicación correcta de la normativa, muchos procesos disciplinarios, ¿no? Que han sido ejercidos contra docentes o contra personal administrativo, al final se ha caído, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha hecho un adecuado, en este caso, una adecuada aplicación, ¿no? De la normativa que realmente corresponde aplicar para poder procesar al personal docente y al personal administrativo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad yo voy a darles los insumos más importantes para poder, ¿no? Discernir, ¿no? Y saber identificar qué tipo de disposiciones aplican a estos dos sectores. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, sobre todo para quienes trabajan en el ámbito educativo, ¿no? Y también, ¿no? Para quienes también van a tener un interés en trabajar en el ámbito educativo, es relevante, ¿no? Que conozcan este aspecto, puesto que en algún momento, ¿no? Si hay alguna acción o omisión, pueden ser sujetos, ¿no? De responsabilidades. Ya, entonces, vamos a dividir este bloque normativo, ¿no? Disciplinario del magisterio en dos disposiciones, ¿ya? Por un lado, está el reglamento de faltas y sanciones del magisterio, ¿ya? Que está aprobada mediante una resolución suprema 21-24-14, muy conocida por si acaso, ¿no? Esta resolución suprema, sobre todo, ¿no? Más conocida como reglamento, ¿no? De faltas y sanciones del magisterio. Entonces, esta es una disposición, ¿no? Que rige el actuar, ¿no? En este caso, del personal docente. ¿Ya? Entonces, eso vamos a aclararlo, ¿no? Y precisarlo. Este reglamento de faltas y sanciones del magisterio está destinado a aplicarse a maestras, maestros de educación regular, alternativa y especial, como también a docentes catedráticos de las escuelas superiores de formación de maestros. Entonces, está claramente, ¿no? Identificado que este reglamento de faltas y sanciones del magisterio es para maestras y maestros, quienes trabajan en todas las unidades educativas, ya sea en el sistema regular, alternativa especial, y también para lo que son los docentes catedráticos de las escuelas superiores de formación de maestros. Me indica Waldo que no se está viendo la diapositiva. A ver, voy a volver a Sí, doctor, se ha quedado compartir. en la primera, donde dice disposiciones disciplinarias. Ahí se queda. A ver, permítame un momento. Ahora sí, doctor, está en la diapositiva, lo está compartiendo. Ahora sí, ¿no? ¿Se nota? Ya, Sí, muy doctor, bien. positivo. Muy bien. Entonces, como les iba señalando, hay dos reglamentos, ¿no? Que rigen en este caso el magisterio. Entonces, ya habíamos mencionado el reglamento de faltas y sanciones del magisterio. Está destinada exclusivamente, ¿no? A procesar disciplinariamente a lo que son maestras y maestros de educación alternativa y especial, ¿no? En resumen, a todas las maestras que trabajan en las unidades educativas, ya sea en el sistema regular, en el sistema alternativo o en el sistema especial. Entonces, maestras y maestros. Pero también aquí están insertos lo que son los docentes catedráticos, ¿no? Y de las escuelas superiores de formación de maestros, que básicamente, ¿no? Entre sus requisitos para ser docente catedrático es generalmente ser maestra o maestro. Entonces,
Ya hemos diferenciado que este reglamento de faltas y sanciones del magisterio está aplicado más, ¿no? A lo que son maestras y maestros y docentes catedráticos. Sin embargo, en la práctica, ¿no? Se ha visto una adecuada, ¿no? Una inadecuada aplicación, ¿no? De este reglamento de faltas y sanciones, puesto que en algunos casos han aplicado para sancionar, por ejemplo, a personal directivo de las unidades educativas o a personal directivo de las escuelas superiores de formación de maestros. Entonces, el proceso ha seguido su curso, se han dado los plazos correspondientes y en un determinado momento, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, Se ha impugnado, ¿no? Y todo el proceso que ha sido realizado contra el docente, en este caso, se ha caído, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Conocer las normativas, ¿no? Que rigen, ¿no? Adecuadamente el sistema educativo plurinacional. Ahora, ¿no? Vamos a ver lo que es, por otro lado, también tenemos lo que es el reglamento, ¿no? De la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública, ¿no? Este reglamento es poco conocida, por si acaso, ¿no? Hay pocos profesionales que conocen esta normativa. Entonces, eso hace justamente que apliquen otras disposiciones, ¿no? Que no son correctas, ¿no? Y nos lleven, ¿no? En este caso, a emitir resoluciones sancionatorias, ¿no? Que no son correctas. Ahora, ¿a quién está dirigido, ¿no? Este reglamento, ¿no? De la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública. Está dirigido a lo que es el personal, ¿no? Administrativo, ¿no? De las direcciones departamentales, directores distritales, directores de núcleo y a los directores de unidades educativas. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Resaltar. Las direcciones departamentales, por ejemplo, de educación, no son entidades descentralizadas, ¿ya? Entonces, del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Educación, pero en cuanto a procesos disciplinarios, ¿no? En este caso, se rigen concretamente por lo que es el reglamento de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública, ¿ya? Entonces, todo el personal de la Dirección Departamental de Educación va a ser sancionado mediante esta norma, como también los directores distritales, los directores de núcleo, los directores de unidades educativas, ¿no? Sin embargo, también tenemos, ¿no? Dentro de las escuelas superiores de formación de maestros, personal administrativo, ¿ya? Como bien el día de ayer habíamos señalado, dentro de las escuelas superiores de formación de maestros hay personal docente, ¿no? Pero también hay personal administrativo, ¿no? Que también coadyuva, ¿no? Al cumplimiento de objetivos, ¿no? En este caso de la labor docente. Muy bien, entonces a partir, ¿no? de esta diferenciación, ¿no? En este caso de reglamentos que se aplican, ¿no? Por un lado al personal docente y al personal administrativo, entonces cada uno de estos reglamentos, ¿no? Establecen dentro de su contenido normativo faltas, como también establecen sanciones, ¿no? De igual modo, disponen la conformación en este caso del Tribunal Disciplinario Administrativo, así también de cómo se ejecutan, ¿no? En este caso, los fallos, ¿no? Emitidos por los tribunales disciplinarios. Cabe aclarar, por ejemplo, ¿no? Que en el tema de los tribunales disciplinarios, ¿no? También hay una distinción. Por ejemplo, ¿no? En el caso del reglamento de faltas y sanciones del magisterio, se conforma un tribunal disciplinario, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, del reglamento de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública, se conforma un tribunal
administrativo, ¿ya? Entonces, hay una distinción, ¿no? No solamente en el objetivo, ¿no? O a quién está destinado a aplicar esta normativa, sino también, en este caso, también hay una distinción respecto a la conformación, ¿no? De cómo están conformados sus tribunales disciplinarios administrativos. Cabe aclarar también en este punto, estimados participantes, por ejemplo, que el tema de los tribunales, ¿no? Disciplinarios administrativos no es igual, ¿no? No es igual respecto a lo que es la administración pública, por ejemplo. Dentro de la administración pública no se escucha, ¿no? De los tribunales disciplinarios, sino más, ¿no? En este caso, se conoce como jueces sumariantes, ¿no? Es decir, la máxima autoridad ejecutiva de una entidad designa un juez sumariante. Este juez sumariante, que generalmente, ¿no? Es de profesión abogado, es quien se encarga de poder desarrollar todo el proceso administrativo a la o la servidora pública que ha cometido, ¿no? Alguna falta y está sujeto a sanción, ¿no? Entonces, es diferente, pero en el caso del magisterio, también es distinto. Hablamos de un tribunal disciplinario y cuando hablamos de un tribunal disciplinario administrativo, nos estamos refiriendo a que está conformado por varias personas. En cambio, en las entidades públicas solamente hay un juez sumariante, ¿no? Él se hace cargo de todo el proceso administrativo. Pero en el caso, ¿no? Del tribunal disciplinario, no es solamente uno, sino son, en este caso, tres. Son tres integrantes que conforman los tribunales disciplinarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿no? Del reglamento de faltas y sanciones, por ejemplo, siempre tiene un presidente, ¿no? Un secretario actuario, ¿no? Y un fiscal promotor, ¿no? Entonces, son esas tres carteras, ¿no? Por las cuales está conformado lo que es el Tribunal Disciplinario Administrativo, ¿no? Entonces, esa distinción también, ¿no? Es importante realizarlo, ¿no? Y poder también conocer, ¿no? Y el hecho, ¿no? También de que esté conformado por un tribunal disciplinario, también, ¿no? Repercute en que la decisión, ¿no? Que se tome respecto, ¿no? A la situación legal de un maestro o de un personal administrativo debe ser consensuada, ¿no? En cambio, en el caso, ¿no? De un juez sumariante, el juez sumariante prácticamente decide, ¿no? Pero en el caso de los tribunales disciplinarios tiene que haber un consenso, ¿no? Entonces tienen que estar de acuerdo, ¿no? Todo el tribunal disciplinario para poder aplicar, ¿no? La respectiva normativa. Entonces, eso es un elemento también importante que considerar. Eh, Quisiera también puntualizar, ¿no? Que en la gestión 2023, ¿no? El Ministerio de Educación ha aprobado una resolución ministerial, que es la resolución ministerial 274, ¿no? 2023 de 19 de mayo. Esta resolución ministerial, ¿no? Establece, en este caso, la inscripción de rótulo observado en el registro docente administrativo, ¿no? Ayer habíamos un poquito conocido, ¿no? Referente al registro docente administrativo, que justamente es parte indispensable, ¿no? En este caso, del reglamento del escalafón nacional. Y habíamos señalado, ¿no? Que toda persona, ¿no? Que se registra en el RDA, ¿no? En el registro docente administrativo, goza, ¿no? De los beneficios, en este caso, establecidos en el reglamento del escalafón. Sin embargo, ¿no? A través de esta resolución ministerial se ha establecido, ¿no? Que en caso de procesos disciplinarios, en caso, por ejemplo, ¿no? De percepciones indebidas, ¿no? De maestros, o sea, nos estamos refiriendo al tema económico, se puede registrar, ¿no? Un rótulo
como observado en el registro docente administrativo. Cuando alguien, ¿no? En este caso, tiene este rótulo, ¿no? De observado en su registro docente administrativo, prácticamente, ¿no? Va a ser impedido de poder participar, ¿no? En este caso, en las convocatorias y o compulsas emitidas por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, y, y esta resolución ministerial ha sido bastante cuestionada, ¿no? Por si acaso, ¿no? Claro, evidentemente el Ministerio de Educación, ¿no? Ha defendido, ¿no? En sentido de que a veces hay muchos procesos disciplinarios que se desarrollan contra un personal docente y administrativo, pero después igual sigue trabajando, o sea, nadie le dice nada, ¿no? O sea, entonces es como si se quedara, digamos, ¿no? En la impunidad, ¿no? Puesto que dentro del tema de los registros también, ¿no? En este caso, de los fallos que emiten los tribunales disciplinarios, también, ¿no? Hay ciertas debilidades. Por ejemplo, ¿no? Yo les menciono algo, ¿no? Dentro de lo que es la experiencia, por ejemplo, he visto que lo que corresponde, ¿no? Es que un tribunal disciplinario administrativo, cuando emite, en este caso, su resolución sancionatoria, lo que corresponde es que debe registrar, ¿no? Esa resolución, en este caso, en el sistema de la Contraloría General del Estado. O sea, ese es un procedimiento que amerita, ¿no? Porque todos los procesos disciplinarios que se desarrollan, en este caso, contra cualquier funcionario, ¿no? En este caso del Estado, entonces se registra en el sistema Controlex, ¿no? Controlex se llama el sistema de la Contraloría y tienen como finalidad registrar los procesos administrativos disciplinarios, ¿no? De todos las y los servidores públicos del territorio nacional. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Sucede que cuando un tribunal disciplinario administrativo emite su resolución sancionatoria, evidentemente lo sancionan, ¿ya? No, lo sancionan, establecen tal vez ya sea suspensión, ya sea temporal, ya sea el hecho de que se le haga un descuento correspondiente, o caso contrario, por ejemplo, se le suspenda definitivamente del sistema educativo. Pero esa documentación a veces queda archivada, ¿no? Y no se registra en este caso, como decimos, en el sistema, ¿no? En este caso de la Contraloría General del Estado. Entonces, si no está, ¿no? Dentro del sistema de la Contraloría General del Estado, entonces es como si esa resolución sancionatoria solo estuviera tal vez, ¿no? En un lugar nada más, ¿no? Y esta persona simplemente va a otro distrito, va a otro departamento y es como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, esa es una falencia, ¿no? Que se tiene en respecto a la aplicación, ¿no? De disposiciones normativas. Entonces, precisamente por este aspecto es que se ha aprobado esta resolución ministerial en el cual se hace llegar, ¿no? La resolución sancionatoria al Ministerio de Educación para que a través de la unidad de gestión de personal del Ministerio de Educación se pueda establecer el rótulo de observado, ¿no? Entonces, este es un mecanismo, ¿no? De algún modo de control, ¿no? Respecto a los procesos administrativos disciplinarios o cuando haya casos, ¿no? En los que se identifique percepción indebida, ¿no? Respecto a lo que es el tema económico. A ver, aquí quizá un poquito podemos participar. ¿Qué opinan, no? Referente a este tema, ¿no? De la aplicación, ¿no? De estas normativas, de este rótulo observado. ¿Creen que es muy exagerado? ¿Creen que está correcto, puesto que las confederaciones, por ejemplo, el año pasado, ¿no? El año pasado han hecho una representación al Ministerio de Educación para abrogar esta resolución ministerial,
puesto que lo han considerado, ¿no? Muy exagerado, porque sus efectos, ¿no? Como bien lo señalaba, ¿no? Repercuten en el desempeño, ¿no? Y el acceso a convocatorias, ¿no? Emitidas por el Ministerio de Educación. Quizá, tal vez podríamos participar aquí, no sé si Carmen Mejía, Delis Andrea, ahí tenemos a Waldo. Waldo ayer ha sido muy participativo, más por el chat, ¿no? Debido a que su micrófono al parecer no estaba habilitado. Todo es el tema también de la distancia, ¿no? Entendemos que muchos de nuestros participantes se están conectando desde diferentes puntos, ¿no? Del territorio nacional. Entonces, quizá Delis Andrea Callapa López, nos podrías compartir una opinión, ¿no? Respecto a la aplicación de esta resolución ministerial, ¿no? De inscripción del rótulo observado en el registro docente administrativo de las maestras y del personal administrativo. ¿Qué opinas? ¿Consideras que es exagerado la aprobación de esta resolución ministerial? ¿Crees que atenta contra el trabajo del personal docente administrativo o habrá sido tal vez necesario, ¿no? Poder aprobar esta normativa? Por favor, Delis Andrea Callapa, ¿nos podrías dar tu opinión? Parece que no está. O Carmen Mejía, ahora también está JCMQ. Waldo, no sé si ya está habilitado tu micrófono. Ya, Waldo nos menciona, ¿no? El RDA es un documento normado, ¿no? Pero no se puede establecer la magnitud de la norma, ¿no? A gran escala, ¿no? Evidentemente, ¿no? Este registro docente administrativo, ¿no? Contiene mucha información, ¿no? En este caso del personal docente administrativo. Por un lado, contiene datos personales, ¿no? Todo lo que es su nombre, apellido, cédula de identidad, si está registrado tal vez, ¿no? En este caso, el número o la libreta de servicio militar, el NUA, ¿no? Lo que es de las AFPs. También se registra la fecha de nacimiento, entonces prácticamente todo lo referente a los datos personales, ¿no? Pero también este registro docente administrativo también nos muestra toda la información profesional, ¿no? En este caso, ¿no? Del personal docente administrativo. Es decir, cuándo ha sido emitido su título de bachiller, cuándo ha sido emitido su título de licenciatura, o si tiene licenciatura, si tiene algún posgrado, un diplomado, una maestría, ¿no? Una especialidad, o tal vez un doctorado. Y por otro lado, también contiene este registro docente administrativo lo que son los cursos de capacitación. Entonces, hay algunos cursos de capacitación que han sido desarrollados por el Ministerio de Educación, ¿no? Y que han sido insertos, ¿no? En este registro docente administrativo. Entonces, por otro lado, también, ¿no? Tiene un espacio para incluir lo que es la escala, por ejemplo, ¿no? La categoría, si se podría decir, ¿no? Del profesional, si se encuentra en quinta categoría, si se encuentra en cuarta categoría, tercera, y así, ¿no? Como hemos visto el día de ayer, ¿no? Dentro de lo que es el escalafón nacional. Ahí Waldo nos dice, ¿no? Normalmente somos muy burocráticos en Bolivia, ¿no? Para todo trámite debería ser más fácil los registros. Evidentemente, ¿no? Creo que eso es un aspecto importante, ¿no? Y eso creo que aquí ya lo ha mencionado claramente Waldo, se debe también mucho a la centralización, ¿no? Entonces, eso hace que no permita, ¿no? Agilizar
los trámites, ¿no? Respecto al registro, en este caso, de los procesos disciplinarios, ¿no? Ahora todo se centraliza, nos dice Waldo, ¿no? Hasta no hacen valer algunos cursos de otras universidades. Eh, sí, evidentemente, ¿no? Ahí yo también tal vez aportar, ¿no? Respecto a que dentro del sistema educativo se ha aprobado una resolución ministerial en la gestión 2017, que es el reglamento de acciones formativas. Eh, a través de este reglamento de acciones formativas, dispone, ¿no? Que solo la estructura de formación de maestros tiene tuición para poder desarrollar cursos de capacitación y o actualización para el sistema educativo, ¿no? Y cuando hablamos de estructura de formación de maestros, nos estamos refiriendo, ¿no? Concretamente a lo que son las direcciones departamentales de educación, las escuelas superiores de formación de maestros, también nos estamos refiriendo a la UNEFCO, ¿no? Y en algunos casos también se considera al IPC, ¿no? Pero no tanto como estructura, ¿no? Sin embargo, considerando la naturaleza de los cursos que se ofertan, también no se toma en cuenta. Entonces, son estos tres actores, ¿no? Principalmente quienes conforman la estructura de formación de maestros. Entonces, eso ha establecido que dentro de lo que son las compulsas, ¿no? De méritos, ¿no? O las convocatorias a proceso de institucionalización, entonces no se tomen en cuenta los cursos desarrollados, ¿no? Los cursos educativos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Desarrollados para maestros, ¿no? Entonces, solamente se toma en cuenta aquellos desarrollados por esta estructura de formación de maestros. Sin embargo, también cabe aclarar, ¿no? Que este tipo de cursos de actualización y capacitación también pueden realizarlo, en este caso, las confederaciones, ¿no? Tanto las confederaciones rurales como también la confederación urbana, ¿no? Entonces, de maestros urbanos. Entonces, ellos también están autorizados, ¿no? Para poder desarrollar estos cursos de capacitación y actualización con un certificado válido. Muy bien, vamos a continuar. Gracias, Waldo, por tu intervención, por tus opiniones. Proseguimos en el tema de las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones, ¿no? Que establecen estas disposiciones normativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poquito también haciendo contraste del ámbito, en este caso, público, ¿no? En las instituciones públicas se aplica otras normativas, ¿no? Se aplica, por ejemplo, la ley 1178. Luego también se aplica la ley 2341 de procedimiento administrativo y lo que es el decreto supremo 23318, ¿no? Que establece justamente es el reglamento por la responsabilidad pública, ¿no? Entonces es un reglamento específico, ¿no? Entonces, dentro de este reglamento, ¿no? Que está destinado al ámbito público, también, ¿no? Establece el procedimiento de cómo se tiene que iniciar un proceso administrativo y el tipo, en este caso, ¿no? De sanciones. Pero también esto está vinculado también, ¿no? A los reglamentos internos, ¿no? De las diferentes entidades. En el caso, por ejemplo, del magisterio, un poquito ahí vamos a conocer, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones, ¿no? Se aplica dentro de este sector, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que son las faltas, ¿no? eh, establece tres tipos de faltas, ¿ya? Establece pues, las faltas leves y lo que son las faltas graves y las faltas muy graves, ¿ya? Ahora, cada tipo de falta también tiene su sanción correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, ¿no? de las faltas leves, las sanciones, ¿no?
por ejemplo, son una amonestación en privado, una amonestación escrita, el descuento de 1 a 5 días o el traslado del lugar de trabajo. Entonces, estas son las sanciones, ¿no?, establecidas a las faltas leves, ¿no? Sin embargo, también, ¿no?, tenemos las faltas graves y las sanciones a las faltas graves, por ejemplo, es la suspensión de funciones sin goce de haber de 15 a 60 días, ¿no? Y la postergación de ascenso por 1 año y el descenso a un cargo inferior, ¿no? Entonces, estas son las sanciones, ¿no?, por faltas graves. En el caso de lo que son las faltas muy graves, ¿no?, prácticamente está establecido el tema de lo que es el retiro definitivo del ejercicio del magisterio o destitución, en este caso, del cargo, ¿no? Y esto depende mucho también, ¿no?, del tipo de falta. Aquí cabe también aclarar, ¿no?, que estas dos normativas también, con el paso del tiempo, ¿no?, han ido también siendo, bueno, quedando, ¿no?, desactualizadas, ¿no? Y actualmente ya existe, ¿no?, al menos dentro del ámbito jurídico, ¿no?, que nosotros manejamos en las instituciones educativas, hemos visto necesario, ¿no?, que también tengan que actualizarse estas normativas, puesto que hay algunas, ¿no?, que tampoco ya son ya contextualizadas, ¿no? O sea, ya, o que son faltas que no deberían estar, más bien deberían considerarse otro tipo de faltas más, tal vez no más sensibles, ¿no?, que actualmente hay, pero que no están insertos, ¿no? Y a veces eso dificulta al momento, ¿no?, en este caso, de aplicar las normativas, ¿no? Entonces, esa aclaración, ¿no?, es señalar respecto al tema de las sanciones, ¿no? Y estas sanciones son aplicados dentro de lo que corresponde el reglamento de faltas y sanciones del magisterio. Muy bien, vamos a... Ahora, vamos a ver qué tipo de cambios, ¿no?, además de estas normativas que se han ido emitiendo, qué tipo de otros cambios más, ¿no?, se han, en este caso, establecido, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? O sea, siempre en todo hay un movimiento, nada es estático, ¿no? Y en el tema de la todavía más, ¿no? Puesto que las diferentes circunstancias, las diferentes realidades o acciones, ¿no?, que se van, en este caso, suscitando, obligan, ¿no?, en este caso, a actualizar las diferentes normativas, ¿no? Y esto también nos permite, ¿no?, la actualización de las normativas nos permite responder, ¿no?, a esas problemáticas y a esas necesidades, ¿no?, que se van identificando, puesto que necesitamos tomar acciones, ¿no? Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Y entre ellos vamos a señalar el Decreto Supremo número 1302, ¿no? De 1 de agosto de 2012, que también es bastante conocido esta normativa, puesto que se ha iniciado, ¿no?, procesos disciplinarios, administrativos contra personal docente y administrativo, ¿no? A partir de la aplicación de este decreto supremo, ¿no? La finalidad de este decreto supremo es la erradicación de la violencia, maltrato y abuso, ¿no?, los cuales atentan, ¿no?, contra la vida y la integridad física, psicológica y sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes en el ámbito educativo. Entonces, el objetivo principal, ¿no?, de este decreto supremo, ¿no?, prácticamente es precautelar, ¿no?, la integridad física, psicológica de niñas, niños y adolescentes estudiantes, ¿no? Entonces, está destinado a esa población, ¿no?, educativa. Ahora, ¿qué nos dice, no, este decreto supremo?
¿no? Este decreto supremo prácticamente está obligando, ¿no? A las directoras, directores departamentales, en este caso de educación, que de todos los departamentos y al Ministerio de Educación, la obligación de denunciar, ¿no? Y también, en este caso, realizar el seguimiento, ¿no? A esas denuncias hasta su conclusión, es decir, hasta que se aplique una sanción, ¿no? Puesto que, como bien lo decía muy atinadamente Waldo, ¿no? Hay mucha burocracia, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los cuales se ha iniciado evidentemente la denuncia, pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que no se ha hecho seguimiento, prácticamente nadie se ha hecho cargo, ¿no? De preguntar en dónde está quedando ese caso, ¿no? Y finalmente, ¿no? El Ministerio Público prácticamente ha sobreseído ese caso, es decir, que ha cerrado el caso por falta de pruebas. Y en muchos casos, estimados participantes, ha habido casos muy graves, ¿no? Casos, por ejemplo, ¿no? De estupro, casos de violación, casos de mm, agresiones, ¿no? Físicas, psicológicas contra estudiantes. O sea que cualquiera tal vez quedaría, ¿no? En la impotencia, ¿no? De decir, pucha, pero tenía todas las pruebas, ahí está la niña, ahí está el niño, ¿no? Con justamente afectado por todo esto, pero lamentablemente estos casos, ¿no? Han quedado sobreseídos, ¿no? ¿Por qué? Porque por falta de pruebas, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez no se ha aportado oportunamente las pruebas necesarias o no se han, en este caso, no se han eh, obtenido, ¿no? Estas pruebas de manera legal, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no? Son a veces chicanerías también, ¿no? Que los abogados utilizan para poder invalidar, ¿no? Ciertas pruebas dentro de un proceso penal. Y si no, uno no obtiene esas pruebas como corresponde, por más que tengas la prueba, ¿no? Ahí, como decimos nosotros, ¿no? Por más que haya esto, no se considera, ¿no? Como una prueba dentro del proceso, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está haciendo es obligar, ¿no? A estas autoridades educativas a que denuncien por un lado, ¿no? Y por otro lado también hagan el seguimiento hasta la conclusión de ese proceso. Entonces, creo que es una normativa, ¿no? Bastante importante y sensible también a la sociedad, ¿no? Más aún que cada año se va incrementando, ¿no? El tema de los casos de violaciones, por ejemplo. No sé si ustedes en los noticieros, en el diario o en los noticieros digitales escuchamos cada día prácticamente, ¿no? Que una estudiante ha sido violada y, bueno, todo tipo de casos, ¿no? De violación sobre todo. Entonces, creo que amerita, ¿no? Seguir profundizando estas normativas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la finalidad, ¿no? En este caso de esta norma. La finalidad de esta norma es que, ¿no? Aquel director de unidad, director distrital, director de unidad educativa, docente o personal administrativo, ¿no? Que sea imputado formalmente por un delito, ¿no? Que esté relacionado a este tema, ¿no? De atentar contra la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso. Entonces, creo que este es un avance, ¿no? Importante y tiene también su lado, si se podría decir, positivo y su lado negativo y que me gustaría también, ¿no? Tener la opinión, ¿no? De ustedes sobre la suspensión. ¿Por qué? Porque por un lado muchos juristas, ¿no? Mencionan que ¿cómo le vas a suspender, ¿no? ¿Cómo le vas a suspender al director, a ese docente o a ese personal administrativo de sus funciones solamente por el hecho de que le estás imputando? O
sea, ¿por qué? Dice, ¿no? Eso es inconstitucional, ¿no? Eso es más bien atentatorio, dice, ¿no? Contra el derecho a la defensa, contra la presunción de la inocencia, ¿no? Que también son derechos fundamentales, ¿no? De los procesados. Entonces, ¿por qué le vas a suspender? O sea, tendrías que suspenderle una vez, ¿no? Que tengas la resolución, ¿no? Es decir, que una vez que termine, en este caso, el proceso. O sea, solamente ahí tendrías que suspenderle. Sin embargo, a través de esta normativa, con el solo hecho de imputar formalmente por la comisión de estos delitos, ¿no? La directora, docente o personal administrativo ya puede ser suspendido. Entonces, a ver, quizá, Waldo, ¿cuál es tu opinión sobre esta disposición? ¿Consideras justa eh, o realmente, como bien lo señalan muchos, atenta contra la presunción de la inocencia, contra el debido proceso? ¿Qué opinas, Waldo? O tal vez también pondría ahí participar Carmen Mejía, no sé si está en línea. Muy bien, a ver, Waldo está ahí, ¿no? Las pruebas son vitales, ¿no? Entonces, sí, evidentemente las pruebas son vitales. Pues hasta ahora nos dice Waldo, hasta los comunarios nos observan de todo, ¿no? Hasta justicia comunitaria quieren hacer, ¿no? Muy real, ¿no? La apreciación de Waldo. He tenido algunos casos, ¿no? Un poquito tal vez comentarles parte de mi experiencia, ¿no? En los que, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un caso de violación, ¿no? Y de un estudiante, por ejemplo, ¿no? Como estamos abordando en este caso, ¿no? A veces no hay centros de salud, ¿no? Cercanos, puesto que a veces este tipo de delitos no elige, ¿no? O no discrimina, ¿no? Si son personas que están en el área urbana o tal vez en el área dispersa, sino que hay casos en los cuales se da en áreas de difícil acceso, zonas alejadas, ¿no? Donde no vas a encontrar policías, tal vez no vas a encontrar centros de salud, hospitales, ¿no? ¿Y qué nos dice, no? ¿Qué nos dice la normativa? La normativa nos menciona, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de violaciones tiene que realizarse un examen, ¿no? A la persona, ¿no? Un examen médico mediante el cual tienen que acreditar que evidentemente se ha producido la violación, pues, puesto que para determinar qué es violación tiene que cumplir, ¿no? En este caso, ciertos presupuestos. Entonces, cuando no se cumple esto, por más que tengas ahí a la niña, a la adolescente, ¿no? Que evidentemente ha sufrido, ¿no? En este caso, la violación, esa prueba no es válida, ¿no? Puesto que a veces tenían que salir por varios días de sus comunidades y cuando ya se realiza este examen médico por el IDIF, ¿no? Antes era peor todavía, ¿no? Antes este examen médico sí o sí tenía que realizarlo el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿ya? Pero justamente a partir, ¿no? De los reclamos de la sociedad, de que no funcionaba, ¿no? Esta forma de obtener la prueba, entonces se ha aperturado a que los médicos, ¿no? De los centros de salud, los médicos de los hospitales, puedan también realizar este examen, ¿no? Y posteriormente sean homologados por el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Hay casos en los cuales los lugares son bastante alejados, ¿no? Y a veces cuando ya la persona va donde un profesional médico para realizarse el examen correspondiente, ya hay duda, ¿no? Sobre si hubo o no hubo, ¿no? Entonces, es bastante complejo, ¿no? Ese elemento. Ahí JCMQ nos menciona, ¿no?
Pero Lisen dice, ¿no? Ahora hasta con mentiras los estudiantes salen y ya no se puede darles una orientación, ¿no? Ya dicen abuso. Es cierto, es cierto, es cierto, mi estimado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como bien les decía, así como se ha querido responder, por ejemplo, ¿no? A esta problemática, ¿no? De casos de agresiones sexuales, sobre todo, también, ¿no? Hay estudiantes que aprovechan, ¿no? Estas también disposiciones normativas para poder hasta cometer delitos en algunos casos, ¿ya? Y yo les voy a comentar un caso, por ejemplo, de un casito de aquí, de la región, ¿no? Del Chaco chuquisaqueño, ¿no? Cuando hablamos de Monteagudo, por esos lugares, ¿no? Guacareta, Huacaya. Por ejemplo, ahí ha habido un casito bastante interesante, ¿no? O sea, realmente era sorprendente, ¿no? Porque al menos para mí era nuevo en la forma, ¿no? De cómo se ha producido ese caso. Era un casito, por ejemplo, de una señora, ¿no? De una señora, ¿no? Que era conocida como que amenazaba prácticamente, ¿no? A maestras o maestros con iniciarles procesos, ¿no? Administrativos, disciplinarios, en este caso, por, ya sea por violación o ya sea por intento de violación, ¿no? Y, y el modus, si se podría decir, operandi, o sea, el modo de operar, o sea, ya sabían muchas personas y no decían nada, ¿no? O sea, el tema era lo siguiente. Por ejemplo, en este caso se ha analizado, ¿no? Y se ha visto que la estudiante, por ejemplo, en este caso, solía ir a visitar al profesor, ¿no? Y decirle, profesor, en horarios, ¿no? Por supuesto, fuera de clase, ¿no? Y solía ir a la habitación, ¿no? Del profesor y le decía, profe, quisiera que me ayude en esta tarea, no puedo, no entiendo, todo eso, ¿no? Entonces, hacía la estudiante, de algún modo incitaba, ¿no? A que el maestro pueda decirle, a ver, pasa aquí a mi habitación, te voy a explicar, ¿no? Te voy a explicar todo eso. La cuestión es que todo esto estaba prácticamente, ¿no? Organizado, ¿no? La cuestión es que una vez que ingresaba la estudiante, ¿no? A la habitación del maestro, entonces prácticamente se aparecía, ¿no? La mamá, ¿no? Entonces se aparecía la mamá y como que abría la puerta y decía, ¿qué está haciendo a mi hija? ¿Qué es tú? Que seguramente está aprovechando de ella y así, ¿no? Eh, y ya posteriormente, ¿no? A pesar de las explicaciones que hacía el maestro, ya automáticamente venía lo que es ya el pedido económico, ¿no? Prácticamente, ¿no? Decían que tiene que darle 10.000 bolivianos, 10.000 bolivianos para que ella se calle, ¿no? No diga nada y le evite perjuicios, en este caso, al maestro, ¿no? En las primeras situaciones, evidentemente, la gente ha creído, ¿no? O sea, ha creído la gente, la misma comunidad, los mismos directores o sus pares, ¿no? Los profesores han creído en la versión de la estudiante como también en la versión de la madre. Y como que no han comprendido tal vez, ¿no? La explicación de los profes. Y muchos maestros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, Han tenido que pagar, ¿no? Ese monto económico. Pero lo extraño era que sucedía, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Con otros maestros. Entonces, como que recién, ¿no? La comunidad se ha dado cuenta de que prácticamente esa forma, ¿no? De operar no era ya algo verdadero, ¿no? Sino que al contrario,
estaba destinado específicamente, ¿no?, a obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces, hay ese tipo de casos, ¿no?, en los que mm, lamentablemente no todo se puede controlar, si se podría decir, ¿no? Siempre alguna normativa, así como puede beneficiar, también puede ser utilizado, ¿no?, de mala manera, ¿no? Como en este caso les comento, puesto que el tema de violencia sexual, sobre todo, pucha, está fuertemente, ¿no?, sancionada por el Estado. Entonces, ¿no?, los maestros que han caído tal vez, ¿no?, en este tipo de situaciones han tenido que pagar, ¿no? Han tenido que pagar y bueno, ya posteriormente se han dado casos similares y recién, ¿no?, la gente también se ha ido dando cuenta de que estas personas ya estaban actuando, ¿no?, intencionalmente. Entonces, eso es también un aspecto importante, ¿no? Y el otro tema, como dicen, ¿no? Y papás, peor, ya se enojan, ¿no? Aquí creo que se puede abrir un debate amplio, ¿no?, referente a este tema, ¿no?, de lo que es la violencia física, psicológica, ¿no? Puesto que muchos estudiantes, a fin tal vez de justificar, ¿no?, situaciones académicas, a veces ya se van por el lado, ¿no?, de que me está agrediendo físicamente o me ha agredido físicamente o me está agrediendo, en este caso, ¿no?, está mediando mi dignidad, me está insultando, me está discriminando. Y eso también ha hecho, ¿no?, de que prácticamente muchos maestros, también personal administrativo, limite, ¿no?, limite su actuar, ¿no?, con esta población estudiantil, puesto que de algún modo se ha generado una especie de persecución, una especie, digamos, ¿no?, de un ambiente de temor, ¿no?, de estos profesionales en sentido de no ser sancionados. A ver, sobre esto quisiera también un poquito tener la opinión de cada uno de ustedes, ¿no? Este justo tema, ¿no?, este tema de la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? Este hecho, ¿no?, de la discriminación que está limitando, ¿no?, realmente la actuación de estos profesionales. Quizá también ahí nos podrías escribir, Waldo, ¿cuál es tu opinión? JCMQ, eh, podrías escribirnos cuál es tu opinión, ¿no?, referente a esto. Prácticamente alguna vez, ¿no?, yo he escuchado ya a maestros que dicen, yo ya prefiero no decirle nada, ¿no? ¿Por qué? Porque después va a decir, me está discriminando, me está mellando en mi dignidad, que me está insultando. Entonces se ha vuelto como una especie de violencia psicológica. A ver, quizá aquí podemos participar un poquito, Waldo, JCMQ, sobre que ya la actuación, ¿no?, de nuestros docentes y el personal administrativo prácticamente está siendo limitado. A ver, ¿qué nos dicen? Por favor, escríbanos. Ya, ahí Waldo nos escribe, ¿no? Los maestros debemos ser éticos, ¿no? Pues nos ven los estudiantes, los padres y comunidad, y siempre un error, ¿no?, es más visto que muchas buenas obras que hacemos, ¿no? Gracias, Waldo. Yo creo que las expresiones, ¿no?, que realizas evidentemente son muy ciertas, ¿no? El tema de la labor docente en respecto tal vez a la labor de otros profesionales es prácticamente, ¿no?, comunitario, ¿no? O sea,
¿dónde no está el maestro, ¿no? Entonces, siempre se está viendo qué está haciendo el maestro, ¿no? Y evidentemente cuando hay un error, se castiga tal vez, ¿no? Con el mayor rigor, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Que en este caso, como personal docente y administrativo, siempre, ¿no? Establezcamos adecuadamente el espacio, ¿no? Correcto de lo que hacemos, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Puesto que todo es miradito, al menos en la comunidad, ¿no? A mí alguna vez me han referido, ¿no? De que en la comunidad hay que cuidarse, ¿no? Porque cualquier cosita, ya sea eh, que no has querido hacer eso, pero a veces se malinterpreta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cada cosa que hacemos. JCMQ nos dice, los maestros y funcionarios en educación deben ser de vocación, pues ahora ya no son como antes. Eh, Quizá ahí un poquito complementar, ¿no? Lo que menciona, ¿no? Que es el tema de la vocación, ¿no? Evidentemente, ¿no? La ley 070 establece, ¿no? Que en este caso debemos formar maestros con vocación, ¿no? Y no por ocasión, ¿no? Y eso es tal vez, ¿no? Un aspecto que todavía nos falta profundizar, puesto que, como bien lo señalaba, ¿no? Quizá actualmente, ¿no? Actualmente la labor del maestro o la formación de los maestros, ¿no? Un poquito como que se ha distorsionado, ¿no? Como que va más al tema de seguridad laboral, al tema de que va a tener un salario seguro, ¿no? Beneficios seguros, ¿no? Entonces, creo que un poco se ha distorsionado, ¿no? Respecto al objetivo, ¿no? En este caso, la formación de maestros. Sin ir más allá, ¿no? Y compartiendo un poco la experiencia, ¿no? Dentro de mi formación, por ejemplo, en el nivel medio, ¿no? Como antes lo llamábamos. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, había maestros que sin pena, ¿no? Te estiraban de las orejas o agarraban una regla y te daban una paliza en las manos o en las nalgas, ¿no? O sea, era tal vez, ¿no? Diferente, ¿no? En cambio ahora, no sé si han visto, ¿no? Más aún con el tema de la tecnología, se ha visto casos en los que, por ejemplo, ¿no? Una maestra, y esto ha sido grabado en un celular de un estudiante, ¿no? Evidentemente la maestra no sabía que le estaban grabando, pero se ve a la maestra que le está corrigiendo a un estudiante, ¿no? Y justamente mm, le golpea, ¿no? Las manos con una regla. Y aquí, como bien decían, ¿no? Ustedes, se abre, ¿no? Un debate de, ¿habrá actuado correctamente la maestra? ¿Habrá sido un exceso, ¿no? Por parte de la maestra, ¿no? Y lamentablemente ahí las instancias, ¿no? Competentes a veces no actúan, ¿no? Correctamente, puesto que en el caso, por ejemplo, de esta maestra que ha golpeado al estudiante en sus manos con una regla, automáticamente, ¿no? Se ha escuchado titulares, ¿no? En este caso del director departamental de educación, indicando que se va a procesar, ¿no? A la maestra, ¿no? Que se va a iniciar el proceso disciplinario, puesto que no se puede permitir, digamos, ¿no? Que un estudiante esté tocando, ¿no? En este caso, golpeando a un estudiante. Entonces, hay situaciones, opiniones encontradas, ¿no? Ahí, ¿no? Y ahí muchos dirán, pero estaba haciendo correcto la maestra, ¿no? Estaba tal vez corrigiendo al estudiante. Y ha habido también otros casos en otros departamentos, similares situaciones, y en algunos casos han defendido a la maestra o al maestro, ¿no? En su actuación. Ya, es más, no han dicho, ¿no? Que sí se merecía el estudiante
ese tipo, ¿no? Tal vez de sanción que ha establecido la maestra o maestro. Entonces, hay una tal vez un gran debate en este punto, estimados participantes, ¿no? Respecto al tema de la aplicación de las normas. Doctor, Proseguimos un ¿me poquito permite? con, sí, estimado Juan. Gracias, doctor. Creo que ha tocado una problemática que está dándose actualmente y que es parte del contexto, no solamente a nivel de Bolivia, creo a nivel mundial. El tema de lo que es la pedagogía emergente, contemplando dentro de lo que es las normativas a nivel mundial, y también lo genera el tema de lo que es la UNICEF y demás organizaciones mundiales, lleva, ¿no?, al tema de lo que es el cumplimiento de algunos derechos y también obligaciones de los estudiantes. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos citar varios, ¿no? Varios casos que han habido, desde lo que es la violencia, este último no más sin ir muy lejos, violencia familiar y violencia en la escuela. No sé si han oído seguramente ya por el tema de las redes informativas, el tema del caso de un apuñalamiento acá en Sucre de lo que es una estudiante a otro estudiante. Hay casos, por ejemplo, de violencia de estudiantes a los mismos maestros. También hay casos de violencia, como bien decía doctor, de maestros a estudiantes. Entonces son casos que realmente se tienen que destacar, pero en el marco de lo que es la solución inmediata, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista a nivel profesional tendríamos que normar. Decíamos, ¿no? La educación de antes era mucho mejor que la educación actual. Los papás, me coloco en el lugar de los papás que han tenido este tipo de conflictos, seguramente van a decir, ¿no? Ni en mi casa le toco a mi hijo el profesor va a tocar a mi hijo. Entonces, y al revés también me coloco en el lugar del profesor. Nos colocan a veces en, como quien diría, en el primer núcleo educativo que debería tener el tema de lo que es una persona o un niño. La educación la tiene que dar el papá, la mamá. Empieza en la familia, dice. No solamente somos un complemento. Yo creo que al contrario, yo pienso que todos deberíamos trabajar de forma integral, doctor. En ese sentido, creo que deberíamos ver normativas, pero en conjunto. ¿Hasta dónde es el deber del padre y hasta dónde es el deber del profesor? Porque hay que recordar también que no solamente la normativa va a ser en algún momento establecida. Seguramente acabará el ciclo educativo en la escuela, pasará al ciclo educativo del colegio, ¿no? O lo que era antes nivel medio, ¿no? Lo que decíamos básico, intermedio y medio. Son ciclos que van pasando, ahora solamente es primaria y secundaria, pero después de eso llegará otro ciclo que viene en el tema de lo que es la universidad y la familia es permanente colaborador de esto, ¿no? Entonces no es necesario que vayamos al encuentro, sino al tema de lo que es el discernimiento y el poder concertar ideas. Ni el profesor es malo, ni tampoco la familia, solamente que tenemos diferentes espacios y diferentes formas de ver la vida. Seguramente hay papás, yo estoy seguro de esto, que no han alcanzado el tema de una madurez académica, pero que poco a poco, con apoyo de los docentes, van refrendando el tema de lo que es su conocimiento, ¿no? A veces somos, como quien diría, algunos muy certeros en el tema de nuestra apreciación. Decimos, ¿no? Ah, su papá tiene la culpa, la mamá tiene la culpa porque no lo han educado bien. O al revés, el papá dice al profesor, ¿no? Ah, el profesor tiene la culpa porque no lo educa en la escuela. Entonces creo que debemos ser parte de lo que es una solución y no de acrecentar los problemas. A veces hasta entre mismos profesores, yo recuerdo, por ejemplo, que había una profesora que era mamá, pero que estaba su hijo en otro curso de otra profesora, ¿no? Entonces decía, ¿no? Hay una rivalidad y una competencia entre maestras. Si yo estuviese con ese niño estaría mucho mejor. Si yo estuviese con otro niño estaría mucho mejor. Ah, porque soy profesora siempre, a mi hijo no le quiere dar preferencia, o al revés, le da mucha preferencia, dicen los papás. Entonces son varios casos, ¿no, doctor?, que se pueden reflejar, pero que son importantes de que podamos estar normados. Creo que el módulo que está desarrollando el doctor es vital, porque tenemos normativas, obligaciones que cumplir, pero también derechos que tienen que ser amparados por la ley, ¿no? Entonces, eso sería mi aporte, doctor. Creo que ha dado en el clavo en todo lo que es la explicación. Perfecto. Muchas gracias por tu participación y opinión, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dentro de la aplicación de las normativas se van viendo diferentes situaciones, ¿no? Es más, unas que se van dando de manera recurrente y otras que también van apareciendo, ¿no? Es decir, otras formas, ¿no? En este caso. Entonces, no hay algo tal vez, ¿no? Si se podría decir preciso, ¿no?
dentro de la aplicación de la normativa. No podemos decir ya esta normativa que vamos a emitir va a lograr el efecto este que buscamos, ¿no? Entonces, no siempre es así, ¿no? Dentro ya la sociedad como tal, ¿no? Es bien dinámica. Como bien dice, juega mucho el aspecto político, juega mucho el aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto social, ¿no? Entonces, todos estos factores, ¿no? Hacen que la dinámica no sea igual, ¿no? Entonces, y haya siempre, ¿no? Este tipo de situaciones a veces especiales, ¿no? Que se van presentando. Proseguimos. En el tema de la aplicación de este decreto supremo, mencionaba, por ejemplo, que con solo la imputación de un personal docente y administrativo podía suspenderse, ¿no? Y evidentemente ahí han salido las confederaciones, han salido muchos juristas indicando de que cómo, ¿no? ¿Cómo podemos suspender, ¿no? A un profesional sin antes haberle juzgado, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Es evidente lo que mencionan, ¿no? Sin embargo, hay que considerar, ¿no? Que el fin de esta normativa es salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de este grupo de población de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de un grupo poblacional vulnerable, ¿no? Entonces, eh, la explicación, ¿no? Que se da es que no podemos mantener a un estudiante, ¿no? En este caso, ¿no? Dentro de la unidad educativa con su agresor, ¿no? Entonces, esto genera revictimización y, bueno, muchas otras, tal vez, justificaciones, ¿no? Que han realizado. Sin embargo, este decreto supremo también menciona, ¿no? Que en caso de sobreseimiento emitido por la autoridad competente o sentencia absolutoria, este personal, ¿no? Docente y administrativo será restituido en sus funciones con el pago de todos sus haberes devengados. Y esto también es cuestionado, ¿no? Quizá por un lado alguien diría, pero ahí está la solución, ¿no? Ya, entonces, evidentemente me suspenden de mi cargo y yo en el proceso demuestro, por ejemplo, que yo soy inocente, ya demuestro mi inocencia, ¿no? Ya a través de los mecanismos que me faculta la ley. Pero también queda aquí un aspecto muy importante que es el tema, ¿no? De la huella que ha dejado ese proceso, ¿no? Puesto que, como bien decían muchos participantes en el chat, a veces este tipo de normas también son utilizados maliciosamente, ¿no? No son utilizados con un buen fin. Entonces, a veces la intención simplemente es perjudicar, ¿no? A ese maestro o a ese administrativo. No voy a justificar, ¿no? Casos que sí se dan, ¿no? Es decir, ahí podemos encontrar de todo. Pero sí hay casos en los que sí puede ser una persona que injustamente haya sido, en este caso, imputado y que posteriormente se haya emitido la resolución absolutoria o el sobreseimiento, pero ya ha dejado una huella, ¿no? O sea, ya ha sido apuntado, ya ha sido juzgado tal vez socialmente o laboralmente. Entonces, queda esa huella. Si bien le van a pagar todos sus salarios que no le han pagado mientras ha durado el proceso, pero siempre deja, ¿no? En este caso, una secuela, ¿no? Y para quien ha sufrido tal vez, ¿no? Esta situación. Entonces, esos también aspectos, ¿no? Es importante también analizarlos. Este decreto supremo 1302 ha sufrido posteriormente un cambio, ¿ya? Un cambio en el artículo 13 específicamente, ¿ya? Y en el anterior decreto supremo hablábamos de violencia física, psicológica y sexual, ¿ya? Sin embargo, justamente el tema de lo que es violencia física, psicológica, por todas estas situaciones que se han ido dando, este análisis también, ¿no? Que han ido realizando, han apuntado a tal vez especificar que sea al tema de agresión y violencia sexual.
¿Ya? Entonces, con esta modificación que se ha hecho directamente, ¿no? Directamente han apuntado al tema de agresión y violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Sin embargo, se mantiene el tema de la suspensión, ¿no? De sus funciones mientras dure el proceso, ¿no? Y aquí se ha añadido esta partecita, ¿no? Ya un poquito justificando, ¿no? El porqué de este cambio como medida de seguridad y protección del menor. ¿Sí? Entonces, eso quizá es importante aclararlo, ¿no? Que esa normativa anterior ha sufrido este cambio y que solamente se está refiriendo a agresiones y violencia sexual. Por otro lado, también tenemos otra ley, que es la ley número 045, ¿no? Que también han sido cambios, ¿no? En el ámbito educativo. Esta ley 045 es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, ¿no? Actualmente, a partir de esta ley, el Ministerio de Educación y todos los órganos del Estado tienen la obligación, ¿no? De aplicar y establecer políticas, ¿no? De prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. No sé si han visto en algunas entidades públicas un letrerito, ¿no? Que dice eh, algo así como, bueno, hay diferentes, ¿no? Lemas, ¿no? Pero en algunos casos menciona mm, algo así como no se permite racismo o ni discriminación, o aquí no se discrimina, ¿no? Y así, ¿no? Ese tipo de slogans, ¿no? Que se ha visto en diferentes instituciones. Y es precisamente, ¿no? Porque a través de esta ley, ¿no? Obliga, ¿no? A todas las instituciones, también a los medios de comunicación, ¿no? Y a todos prácticamente, ¿no? Los órganos del Estado a establecer mecanismos, ¿no? De lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿Y qué es lo que yo quiero tal vez eh, poner, ¿no? De relevancia de esta ley 045? Que a través de esta ley número 045 se incorporan nuevos tipos penales al Código Penal, ¿ya? Antes, por ejemplo, el tema del racismo y discriminación no estaban establecidos como delitos. En cambio, actualmente sí. El racismo y la discriminación son delitos, ¿ya? Entonces, no son faltas solamente. Entonces, cuando son delitos, entonces están sujetos a un proceso penal, ¿no? En este caso, seguido por el Ministerio Público a denuncia, y ya sea en la Policía Nacional o en el mismo Ministerio Público, ¿ya? Para ello es importante para mí, ¿no? Conocer con precisión cuál es, ¿no? La definición de racismo y discriminación. Sepamos, ¿no? Identificar, ¿no? Estas dos definiciones para poderlos aplicar, ¿no? Correctamente dentro de nuestro ámbito laboral, dentro del medio, ¿no? En el que nos desempeñamos. Y en la cuestión del racismo, ¿no? Y menciona la normativa que la persona que arbitrariamente e ilegalmente restrinja, anule, menoscabe o impide el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de vestimenta o idioma propio. Entonces, esta es la naturaleza, ¿no? Jurídica de la definición de racismo, ¿no? Cuando se menoscabe, ¿no? En este caso, o restringe derechos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones. Y aquí voy a un poquito hacer énfasis en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? En algunas instituciones educativas? Por ejemplo, se ha dado casos en los que un director de unidad educativa no ha querido inscribir, por ejemplo, a una persona que ha venido del campo, ¿no?
¿Y qué es lo que ha mencionado este director? Le ha dicho, ¿no? No, anda a tu barrio, ¿no? Anda al área rural, tienes que ir vos. No puedes entrar a este colegio. Este colegio es para citadinos, ¿no? Es para los que viven de aquí, de la ciudad. Entonces, sin embargo, ¿no? Y esto a veces es por el hecho, ¿no? De que estaba viniendo del campo, prácticamente, ¿no? Entonces, este director ha cometido, ¿no? Un delito de racismo contra este estudiante, ¿no? A la cual le estaba privando el derecho a la educación, ¿no? O sea, es decir, nosotros somos libres de elegir a qué colegio queremos ingresar, pero en este caso, ¿no? Lamentablemente todavía hay autoridades, ¿no? Que privan, ¿no? Este derecho por alguna condición, ¿no? Como en este caso el tema de la raza, ¿no? El origen nacional, el tema del color, ¿no? El tema del color, ni qué decir, ¿no? Es, lamentablemente, sigue todavía, ¿no? Sigue el tema del racismo, ¿no? Por motivos de color, ¿no? Entonces, más, ¿no? En algunos casos hasta se han ido naturalizando. Entonces, esta es la distinción que hay que hacer, ¿no? Que racismo es cuando hablamos de raza, de origen nacional, étnico, de color, de la ascendencia, ¿no? Eh, y este tipo, ¿no? De delito del racismo está penado con una sanción, en este caso de pena privativa de libertad, es decir, cárcel, ¿no? De 3 a 7 años. Entonces, esta es la sanción, ¿no? Que se establece en casos de racismo. En caso de discriminación, vamos a ir abordando el concepto. Sin embargo, voy a lanzar una interrogante para que tal vez por el chat me vayan respondiendo y luego vamos a leer, ¿no? Una vez que se termine de describir la definición. ¿Consideran ustedes, ¿no? ¿Consideran ustedes que es racional o razonable el hecho de impedir a una madre, ¿no? En periodo de gestación estudiante que suba a la testera conjuntamente con sus compañeras y compañeros? O sea, es decir, no estamos hablando de un estudiante que está con su barriguita ya grande, ¿no? Y que tal vez están, no sé, es un acto de promoción, por ejemplo. ¿Será racional? ¿Será justo? Tal vez estamos o no de acuerdo con que este estudiante suba a la testera a recibir, por ejemplo, su título, en este caso de bachiller, en ese estado de gestación. O sea, ¿qué opinan? ¿Cuál es su opinión de ustedes? ¿No? Puesto que hay un caso de un director de unidad educativa que ha impedido, ¿no? Que una estudiante, en este caso en periodo de gestación con una barriga ya grande, ¿no? Ingrese, en este caso, a la testera donde generalmente se forman, ¿no? Los estudiantes para recibir su título. A ver, ¿qué opinan? Vamos a esperar opiniones mientras realizamos la definición. En el tema de la discriminación, para poder identificar adecuadamente, ¿no? La definición de discriminación, nos tenemos que remitir a que esta restricción, obstrucción de derechos individuales o colectivos se den por motivos de sexo, ¿no? Edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, ¿no? Entonces, de esta manera podemos identificar, ¿no? Lo que es la discriminación, que sean por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual. En cambio, ¿no? El racismo, hemos dicho que era por motivos de raza, ¿no?
ascendencia cultural, étnico, ¿no? Por el tema del color, ¿ya? Entonces, ven que sí se puede hacer una distinción, ¿no? Precisa de lo que es discriminación y lo que es racismo. Y de igual modo, ¿no? Señalar que el tema de la discriminación también es un tipo penal, no es una falta. Muchos todavía actualmente eh, mencionan, ¿no? Equivocadamente que la discriminación y el racismo es solo una falta y que tiene que ser sancionado, pero como falta, no como un delito, ¿no? Entonces, eso es una apreciación incorrecta, puesto que ya a través de esta ley número 045 se inserta la discriminación y el racismo como delitos. Por lo tanto, tienen que ser sancionados penalmente. Y en el caso de la discriminación, corresponde una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Ya, para ir tal vez un poco ingresando a la lectura de sus opiniones referente al caso presentado, también, ¿no? Hay situaciones en las que unidades educativas, por ejemplo, impiden el ingreso de niñas o adolescentes con discapacidad. Mediante la Constitución Política del Estado, la ley número 070, hemos entendido cabalmente que no puede restringirse el derecho a la educación. O sea, no podemos prohibir, ¿no? A nadie el derecho a la educación en iguales condiciones como cualquier otra persona. Y en el tema de discapacidad ha ocurrido, ¿no? Casos en los que una unidad educativa ha impedido, ¿no? Que un estudiante con discapacidad pueda ingresar. ¿Por qué? Por el hecho de que los maestros o las autoridades mencionan, ¿no? Que es más difícil tratar con niños con discapacidad, es más difícil. Entonces tenemos que ocupar más tiempo, tenemos que generar más materiales. Entonces evitan, ¿no? Y les dicen, no, no, llévenle a tal centro o a tal unidad educativa, ahí sí reciben, ¿no? Aquí no recibimos. Entonces, por ejemplo, ellos están cometiendo un delito de discriminación. Y tranquilamente, ¿no? Este madre o padre de familia puede presentar una denuncia por discriminación por haber, en este caso, impedido el acceso, ¿no? Y el derecho, ¿no? A la educación a esa unidad educativa. Entonces, por ejemplo, es un caso que se da, ¿no? Es decir, no es algo lejano, sino que es algo más bien al contrario, ¿no? Que en muchas unidades educativas, por el hecho, ¿no? De que no quieren tal vez invertir más tiempo, ¿no? O invertir, ¿no? De algún modo también mayor, si se podría decir, énfasis en generar materiales educativos, ¿no? Para estas personas, entonces evita, ¿no? Entonces, eso es un caso también, ¿no? Que se presenta. Pero vamos a ir leyendo las opiniones eh, sobre el caso. Si el estudiante, dice, ¿no? Sobre el caso planteado, ¿no? Del estudiante embarazado. Si el estudiante cumplió el proceso escolar o colegio, se debe dar curso el embarazo. Es otro caso externo, dice, ¿no? Al colegio, ¿no? Entonces, ahora, dice, ¿no? La sexualidad es tema común, pero el embarazo y es una consecuencia de una mala orientación. Muchas gracias, ¿no? Y ahora un poquito les voy a contextualizar el caso. Este es un caso que se ha dado en el departamento de Cochabamba, ¿no? Es un director de una unidad educativa que prácticamente ha rechazado eh, que esta estudiante ingrese, ¿no? A su acto de promoción. ¿Por qué? Ya, por un lado, el mismo director ha mencionado, ¿no? Que al final, por el tema de las normativas, ¿no? Que existen, ya ha dejado que el estudiante siga su proceso escolar, se le ha coadyuvado, ¿no? Mediante los maestros en su formación, se le ha dado los permisos correspondientes, ya todo ha cumplido con esa parte el director, porque hay una norma. Pero el director no estaba de acuerdo en que suba
¿no? A la testera para poder recibir su título y también esté formado, ¿no? Con sus demás compañeros con la panza ya grande. Y él decía, ¿no? El director de unidad educativa justificaba que era por el hecho de que no quería dar una mala influencia, ¿no? A sus demás compañeros, que no vean, ¿no? Que no vean que como que estamos aceptando, ¿no? El tema del embarazo dentro de la unidad educativa, ¿no? Entonces, este director prácticamente ha rechazado. Y evidentemente, ¿no? Eh, a esto también ha habido maestros que han apoyado, como también maestros que no estaban de acuerdo. ¿Ya? Y al final, pero se decidió que el estudiante no suba. O sea, no ha recibido su título, ¿no? Así como decimos públicamente, sino que se le ha dado en su oficina del director, ha recogido y listo. Y esto ha generado también un precedente, ¿no? En el sentido de que la estudiante o los padres, ¿no? De familia han presentado la denuncia correspondiente y el maestro, lamentablemente, en este caso el director, ¿no? El director ha sido sancionado, ¿no? Por discriminación. Entonces, hay este tipo, ¿no? De casos que se van dando, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito educativo. Ya, vamos a también hablar de la ley 348, que de igual modo es una normativa que también ha hecho muchos cambios en el sistema educativo, como también en la misma sociedad, ¿no? Y aquí también se abre un debate, ¿no? De que si esta ley 348 defiende solamente a las mujeres o también será para los hombres, ¿no? Hace poco nuestro senador, ¿no? En este caso por Cochabamba, Andrónico Rodríguez, mencionaba, ¿no? Que la ley 348 es, en resumen, ¿no? Lo ha dicho como que está hecho más para las mujeres y no tanto para defender a los varones. Sin embargo, y adentro del texto de esta ley, evidentemente, ¿no? No, si bien hace énfasis al tema de la violencia contra la mujer, pero eso no impide, ¿no? Que también sea aplicable, ¿no? En este caso también a otros miembros de la familia, ¿ya? Entonces, es una precisión. Sin embargo, tiene esto también su fundamento, ¿no? Es decir, no voy a asumir una posición, ¿no? De uno u de otro lado, simplemente el fundamento, ¿no? Que se ha dado respecto a por qué esta ley 348 tiene este nombre, ¿no? Y es el hecho de que se ha ido incrementando anterior a la gestión 2013 el tema de muertes de mujeres y el incremento ha sido alarmante. Ya, cada día, ¿no? Se iba produciendo, ¿no? Casos, en este caso de fallecimientos, ¿no? De mujeres, ya sea por sus esposos, ya sea por sus familiares, por su concubino y así, ¿no? Entonces se iba produciendo este tipo de casos dentro, ¿no? Del entorno familiar. En ese sentido, ¿no? Es que el fundamento de esta ley 348 justamente ha sido ese incremento, ¿no? De casos. Por eso es que se le ha dado de algún modo, ¿no? La particularidad, ¿no? De hacer énfasis en el tema de las mujeres, ¿ya? Sin embargo, evidentemente la ley protege, ¿no? A todos, en este caso, los actores, ¿no? De la familia, ¿no? No está especificado solamente para la mujer. ¿Y qué es lo nuevo, ¿no? De esta ley 348? Es decir, ¿qué es lo novedoso, ¿no? De esta ley que implementa? Y es el tema de la incorporación también en el Código Penal de un nuevo tipo de violencia, que es el tema del feminicidio. ¿Ya? Entonces, la ley 348, además, ¿no? De otros tipos penales, incluye, ¿no? Dentro del Código Penal la violencia feminicida, o lo que más llamamos el feminicidio, que es quizá, ¿no? El acto más grave, ¿no? De violencia,
que prácticamente quita la vida, ¿no? En este caso, de una mujer, ¿no? Por el solamente hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, esto es un aspecto, ¿no? Importante que inserta la ley 348. Ahora, quizá muchos mencionen, ¿no? Pero la ley 348 ya ha sido emitido con ese objetivo, pero ¿habrá alcanzado a erradicar la violencia? Es una pregunta, ¿no? Que se lanza, ¿no? A todos ustedes. ¿Se habrá erradicado la violencia contra la mujer? En algunos casos mencionan que al contrario, ¿no? Los indicadores más bien reflejan que se ha ido incrementando los casos de feminicidio, se ha ido incrementando los casos de violencia contra la mujer. Y otros analistas, ¿no? Mencionan que el incremento se debe a que se está visibilizando ya los casos de violencia. Es que antes, dicen, ¿no? No se visibilizaba, no se denunciaba. Entonces, por eso que esos datos estadísticos no había. En cambio, ahora hay más. ¿Por qué? Porque se está visibilizando. Bueno, es una posición, ¿no? Que tienen algunos profesionales. Sin embargo, es importante, ¿no? Resaltar que esta es la incorporación, ¿no? Tal vez importante, ¿no? Dentro del Código Penal, que es el tema del feminicidio. Otro elemento también importante, ¿no? Respecto al tema de la ley 348 es que ya prohíbe el tema de la conciliación. Anteriormente, cuando una mujer y un hombre, ¿no? Ya tal vez llegaban a los golpes o a tal vez casos más extremos, entonces había un espacio, ¿no? De conciliación. Ya no le vas a pegar a tu mujer, ya no le vas a gritar, ya no le vas a insultar o viceversa, ¿no? De la mujer hacia el hombre. Entonces, como que había una carta abierta, ¿no? Al tema de la conciliación. Esto para que no, tal vez no se aborde a un proceso penal, tal vez burocrático o perjudique, ¿no? A la familia, todo eso, ¿no? Sin embargo, la ley 348 prohíbe el tema de la conciliación, ¿ya? Y sin embargo, hace una excepcionalidad, ¿no? Y nos dice que excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima y solo por única vez, y no siendo posible en casos de reincidencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que sí puede darse la conciliación por única vez, pero esta tiene que ser solicitada por la víctima, ¿no? Y que si hay reincidencia, ahí sí, ya no se acepta. Entonces, esta es también, ¿no? Una implementación, ¿no? Importante dentro de la ley 348, que seguramente también, ¿no? Está abierto, ¿no? A muchas opiniones y posiciones. Eh, por otro lado, es el tema del certificado de no violencia. Actualmente se llamaba el CIPASE, ¿ya? Igual era un certificado CIPASE, ¿no? El cual es emitido dentro de lo que son los tribunales departamentales de justicia, el cual establece si tú tienes algún proceso por violencia contra la mujer, ¿no? O cualquier miembro de tu familia. Entonces, este certificado CIPASE, ¿no? Era solicitada para acceder a cualquier cargo público. Sin embargo, en la gestión 2019 se ha emitido la ley 1153, ¿no? Mediante el cual ya se cambia, ¿no? El tema de lo que es el CIPASE y aparece este término que se llama CIMBI, que es el tema del certificado de no violencia. Entonces, actualmente lo correcto es decir certificado de no violencia CIMBI. El tema del CIPASE ya ha sido abrogada justamente con esta ley 1153, ¿no? Entonces, prácticamente este certificado establece si una persona tiene antecedentes de violencia contra la mujer o los miembros, ¿no? De su familia. Y definitivamente, ¿no? Esto también ha sido motivo, ¿no? De mucho debate, puesto que en algunos casos
Si aparecía antecedente, prácticamente no podía acceder a un cargo público. Entonces, se establecía, ¿no? O se demandaba, ¿no? En este caso, que estaba atentando contra el derecho al trabajo, ¿no? Que también es un derecho, ¿no? Constitucional. Entonces, igual, ¿no? Genera este tipo de debates. De esta manera, estimados participantes, ¿no? Estamos concluyendo ya estas 2 semanas de trabajo. Espero que haya sido provechoso, ¿no? Para cada uno de ustedes toda la información, ¿no? Que se ha ido compartiendo. Si tuvieran alguna opinión, alguna consulta, podemos realizarlo, estimados participantes. Ya, creo que no hay. Entonces, como bien mencionaba, entonces ya con esto estuviéramos finalizando estas jornadas de trabajo. Voy a eh, coordinar, en este caso, con los responsables de este programa para poder subir los trabajos correspondientes y las evaluaciones y poder, ¿no? En este caso, realizar la calificación correspondiente. Entonces vamos a considerar también, ¿no? La participación que ha existido, ¿no? Por cada uno de ustedes y ver, ¿no? También, ¿no? De qué manera se va a poder considerar, ¿no? Dentro de lo que es la nota final. Entonces, seguramente esas, las actividades y la evaluación lo van a encontrar dentro de la plataforma y los cuales ya yo voy a estar coordinando con los responsables. Entonces, de este modo, estimados participantes, muchas gracias por su atención. Yo espero realmente, ¿no? Que se haya llegado, ¿no? Con la finalidad correspondiente y nos estaremos quizá encontrando, ¿no? En lo futuro y deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes. Doctor Alberto,